libro del Apocalipsis, el capítulo 3. El libro de Apocalipsis, el capítulo 3, verso 14. Apocalipsis, capítulo 3, verso 14. Es un pasaje que se ha expuesto muchas veces para la predicación del Evangelio. Y aunque se le da esa connotación, tiene más bien una connotación que es escatológica, que es para la última iglesia. Creo que nosotros estamos todos incluidos aquí en este mensaje. Cada una de las iglesias, algunos lo han dispuesto como cada periodo de la iglesia profesante, de la iglesia que ha comenzado allí en Pentecostés y que ha continuado hasta nuestros días. Ahora hay un libro que es el libro de los Hechos, es un libro histórico acerca de la iglesia, y ese libro nos lleva un amén expuesto como las cartas o como algunos otros libros del Nuevo Testamento. El libro de los Hechos es un libro inconcluso, porque estamos escribiéndolo cada uno de nosotros. Cada creyente, cada congregación está escribiendo los hechos de la iglesia, los hechos del Espíritu Santo en cada creyente. Y dice así el verso 14, 3:14, Apocalipsis 3:14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor añada bendición a su palabra en esta tarde, en cada una de nuestras vidas. Ahora, cuando la Escritura está aquí en la última carta de la última iglesia, la iglesia de la Odisea, fue fundada y fue puesta en honor a la esposa del fundador de la Odisea. Y escribe al ángel, dice la Escritura. El ángel era el mensajero en la iglesia. Y quien está firmando la carta, quien está firmando este tremendo mensaje, dice aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Y aquí tenemos por lo menos tres cosas que se dicen acerca de la persona del Señor Jesucristo. Él es el amén, el amén, el así sea, el que va a dar el punto final, el que va a concluir todo. El Señor dice que Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. Y Él es el amén. Él es el final de los hechos de la iglesia, cuando el Señor viene por los suyos. Cuando se pone aquí que Él es el testigo fiel y verdadero, yo aquí me quiero detener un poco a mencionar de que la Escritura dice que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. No hay quien haga el bien y nunca peque. Que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
que no hay justo ni a un uno, que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y aquí es el testigo fiel. Dice allí en el libro de los Hechos, en el primer capítulo, el Señor le había dicho a sus discípulos de que no se movieran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, que esperasen la promesa del Padre. Y en el verso 8, Él les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cuando el mandato del Señor, y anunciando que los creyentes allí que estaban en el aposento alto, que estaban en aquel día de Pentecostés, recibirían el poder de lo alto para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, cuando el Señor se identifica aquí en esta carta, Él es el testigo fiel y verdadero. Él es el testigo fiel. Y yo quisiera emplear allí la comparación entre el Señor Jesucristo y nosotros. Él es un ser santo, irreprensible, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los mismos cielos. Y por otra parte, allí en las cartas el apóstol Pablo dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, que no hay quien haga el bien y nunca peque, que no hay justo ni uno. Ahora es el contraste en aquel ser santo, en aquel ser irreprensible, en aquel ser sin mancha, que es apartado de los pecadores y hecho más sublime que los mismos cielos. Pero es Él el que está entregando el mensaje. Es un mensaje veraz, es un mensaje real, es un mensaje digno de ser oído, como dice el apóstol Pablo allí en la carta de Timoteo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Es una palabra fiel, la que entrega nuestro testigo fiel y verdadero. Testigo fiel y verdadero. Ahora, cuando nosotros nos miramos en este espejo que es Cristo Jesús el Señor, Él es el fiel y el verdadero. El fiel, cuando allí en la carta a los Corintios, en el capítulo 4, nos dice, ténganos los hombres por administradores de los misterios de Dios, por siervos de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Pero se requiere que cada administrador sea hallado fiel. La fidelidad tiene que ver con el fiel de la balanza. Cuando en esta palabra se emplea el fiel de la balanza, yo no sé si ustedes recuerdan, y tal vez me voy a poner un poco en los años atrás, cuando se pesaba algo en una balanza, el contrapeso se llamaba fiel, el fiel de la balanza. El fiel de un kilo, o de 5 kilos, o de 10 kilos, si estoy hablando para los chilenos, yo no sé cómo se emplea allá en San Pablo, con el hermano Wilson está escuchando, o en Puebla, la hermana Diana ahí, o en los Estados Unidos, pero el fiel representaba el peso exacto, el cual deseaba ser medido. Un fiel de 5 kilos iba a testificar, por así decir, de que al otro extremo habían 5 kilos exactos. Ahora, cuando miramos de esta manera al testigo fiel, el testigo fiel es el testigo que va a tener la palabra exacta, la palabra precisa. Allí no hay doblez, allí no hay engaño, allí no hay mentira, porque es fiel, un testigo fiel. En cierta ocasión, una persona me pide a mí que yo fuera testigo de un accidente. Había tenido un accidente automovilístico
Y me dijo, ¿sabe? Necesito 2 testigos, me dijo. Y he pensado en usted, para que usted pueda ser testigo en el tribunal. A ver, le dije yo, creo que eso no va a ser posible. Porque un testigo debe dar crédito y debe respaldar lo que vio. Debe decirlo con lujo de detalles. Y yo no he visto absolutamente nada. No soy testigo. El testigo fiel es aquel que ha visto todas las obras de Dios. Todas las obras de Dios. Es aquel que tiene comunión con el Padre. Y es aquel que vino a pagar el precio de nuestro rescate allí en la cruz del Calvario. Él ha hecho toda la obra completa. Y él puede dar testimonio de esa obra completa. Es un testigo. Testigo de que hemos sido aceptados por el Padre. Y testigo de que nosotros hemos aceptado su sacrificio. Por eso la Escritura nos dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Porque Él no es solamente testigo para el Padre, sino que atestigua también por nosotros. Él va a respaldar la palabra que nosotros hemos proferido delante del Padre. Por eso Él es nuestro abogado, por eso Él es nuestro sumo sacerdote. La Escritura nos dice allí en Hebreos que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora este testigo fiel nos va a respaldar. Este testigo fiel nos va a representar como sumo sacerdote y como abogado también. El testigo fiel y verdadero, el que es el principio de la creación de Dios. Y cuando la Escritura nos habla del principio de la creación de Dios, nos habla de que Él es la base de la creación. Él es la base, Él es el principio. Y mire, podemos exponerlo de varias maneras. Podemos considerarlo en varios enfoques. Cuando nos dice allí en el libro del Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, cuando todo comenzó, Dios lo creó todo. Cuando Dios dijo, cuando habló, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ahora, vamos a Juan capítulo 1, verso 1, donde dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y otra vez nos lleva allá, nos lleva cuando comenzó todo. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cuando dice en el principio era el verbo, era la palabra, la acción, el verbo. El verbo, cuando lo miramos de esta manera, el verbo, en el verso 14 del Evangelio de Juan dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa palabra que profirió Dios allí en el principio, se humanó, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. En el principio. Él es el principio de la creación porque allí se fundamenta todo, absolutamente todo. Y allí en Colosenses, capítulo 1, y lo que estoy hablando ahora, que aunque tal vez resultara un poco, tal vez incomprensible para algunas mentes, ¿ya? En Colosenses capítulo 1, verso 15, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el Señor Jesucristo, el primogénito de toda creación. El primogénito o el primero de toda creación. No significa esto que el Señor Jesucristo haya sido creado, para nada. Dice que Él es el primogénito, ocupa un lugar preeminencial en toda la creación. Porque en Él
en Él. Cuando mencionaba que en la palabra, en el verbo, fueron creadas todas las cosas. En Él, en Jesucristo el Señor, fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Es el principio de la creación de Dios. Ahora hay 4 libros en el Nuevo Testamento que nos hablan exactamente lo mismo. Está Juan 1:1, está Colosenses capítulo 1, aquí del verso 15 en adelante, y luego tenemos allí la carta a los Hebreos también. Cuando en el verso 17 del capítulo 1 de Colosenses dice, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él es el principio de toda creación. Toda la existencia de toda cosa, de todo ser, se sustenta en la persona del Señor Jesucristo. Él es el principio, Él es el fin, Él es el propósito de todo lo creado. Podemos ver allí en Hebreos también, Hebreos capítulo 1, y tal vez sea repetitivo en algunas cosas que estoy exponiendo, que quizás hayan sido dichas en otra ocasión, pero quisiera que cada uno de los presentes pudiéramos preguntar al Señor qué quiere Él decirnos con esta su palabra. ¿Qué nos dice el Señor en su palabra a cada uno de nosotros? Si nos dice allí que el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Y estoy recién entrando en la introducción de la carta a la Odisea, donde estamos identificando quién está escribiendo. ¿Quién está escribiendo? Aquí vemos a Dios mismo manifestado en carne, aquel que sufrió por nuestra culpa, por nuestros pecados. Y en el capítulo 1 de Hebreos vuelve a mencionarse exactamente lo mismo que menciona Juan 1, que menciona Colosenses 1:15, y donde dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Nos habla por el Hijo. Y aquí en Apocalipsis 3, verso 14, nos está hablando por el Hijo. Es el Hijo hablándonos. Es el principio de la creación de Dios hablándonos. Dios lo constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, volvemos a Juan 1:1, el cual siendo el resplandor de su gloria. Y dice allí en Colosenses 1:15 que Él es la imagen del Dios invisible. Dice, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Y estando sentado a la diestra de la majestad de en las alturas, es que nos viene hablando en esta tarde a nuestros corazones. No es cualquier persona, no es una autoridad humana, no es una autoridad de algún país importante, sino que es el Señor mismo hablándonos a nuestros corazones. Es el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice aquel ser que vino desde el cielo? Aquel que es Dios mismo manifestado en carne. Nos dice, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Y le digo de todo corazón que me estremezco al decir esto. Me impacta profundamente,
Cuando me miro en este espejo y el Señor me dice, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. ¿Podemos escondernos de aquel que conoce nuestras obras? Allí en Hebreos capítulo 4, Hebreos capítulo 4, ya le digo el texto. Verso 13. Dice que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Yo conozco tus obras. Y queridos hermanos, amigos, ¿podríamos escondernos de aquel que conoce nuestras obras? El Salmo 139, Salmo 139, dice así: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Yo conozco tus obras. Y creo que al contemplar, al mirar esta palabra, al leer esta palabra, que es palabra de Dios y que es viva y eficaz, y que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando cantamos el himno 171 en nuestros himnarios, que dice, escudriña mi corazón, a ti me consagro, Jesús, pues mi alma desea tu luz. ¿Deseamos la luz del Señor? Allí el texto dice que algunos no quieren venir a la luz para que sus obras sean reprendidas. La luz, Jesús, vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Allí la Odisea no tenía un abastecimiento de agua propio, sino que el agua la traían por unas tuberías de las termas de Hierápolis. Era traída el agua por tuberías y el agua de las termas salía con muchos minerales, era muy mineralizada, y al beberla tibia provocaba náuseas. Pero si se bebía caliente, era agradable en la comida. Si se bebía muy fría también, servía para refrigerar. Cuando el Señor dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Porque de ambas maneras, de las dos maneras, el agua era útil, o fría o caliente. El creyente, de ambas maneras, puede ser útil. Y aquí voy a discrepar con algunos que ponen, no, que hay que ser caliente para servir al Señor. Y otro que es muy frío no lo está sirviendo, se enfrió.
No, no es así. No es el ejemplo que nos muestra la Escritura, no es aquí se hace en el método comparativo, que el Señor lo hace, porque estas son palabras que el Señor las dijo, las expuso, y donde dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Si hubiera sido frío, no lo vomita. Caliente tampoco, pero frío, o sea, tibio, provocaba las náuseas por los minerales que tenía el agua. Ahora, te vomitaré de mi boca. Y hay unas versiones que dicen, estoy a punto de vomitarte. Estoy a punto de vomitar. Y aquí dice, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices. Ahora es lo que el hombre piensa de sí mismo. Quiero mencionar también, de que cuando el Señor nos ve, dice, yo conozco tus obras. Yo conozco, si te conozco, Patricio. Te conozco. Te conozco, no me puedes engañar, me dice el Señor. Y quiero exponerlo de esta manera. Yo conozco tus obras. Ahora, porque tú dices, y cuando nos miramos a nosotros, sabe que cuando uno se evalúa muy bien. Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Allí la Odisea tenían un buen pasar económico, se hacían transacciones comerciales importantes en la Odisea, se producía la lana negra de oveja, el lino, el colirio, y tenían lo suficiente para poder subsistir como ciudad. Ahora, tal así que para un terremoto grande, cuando fue destruida la ciudad, la Odisea no aceptó la ayuda del imperio, pues tenía lo suficiente para levantar la ciudad. Ellos podían, en la administración económica que tenían, podían levantar la ciudad nuevamente, reedificarla. Y ellos, el espíritu de todos los laodicenses era un espíritu altivo, orgulloso. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Porque estaban mirando, tenían sus ojos puestos en las riquezas. Allí Pedro dice, la fe es mucho más preciosa que el oro. La fe es más preciosa que el oro. Pero ellos estaban encontrando el oro más precioso que la fe. Y se habían alejado del Señor. Se habían alejado del Señor. En su tibieza. En su tibieza. No estaban prestando ningún servicio. Estaban allí como aquel reloj que se detiene, que el péndulo se detiene y queda estático. Queda estático. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Sabe que cuando aumentan los recursos, la persona empieza a poner su confianza en lo que tiene y a quitar la mirada del Señor? Sin embargo, cuando hay necesidad, entonces nos postramos delante del Señor. Le decimos, Señor, necesito provisión, necesito el pan, necesito sustento, necesito vestuario, necesito un trabajo, necesito, Señor, te necesito a ti. Clamamos en nuestra necesidad. Pero cuando no hay necesidad, una necesidad económica, el hombre llega a olvidarse del Señor, llega a olvidarse de Él. Y dice, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Sin embargo, allí, en la carta a los Corintios, nos dice que él, siendo rico, el Señor Jesús,
se hizo pobre para que nosotros por su pobreza fuésemos enriquecidos. Y se refiere esto a la riqueza espiritual, no a la riqueza material. Aquí está hablando acerca de la riqueza material que tenían los laodicenses y que tenían los creyentes también de la iglesia de la Odisea. ¿Y cuál era la opinión del Señor? Porque era lo que el laodicense pensaba de sí mismo. Yo soy rico, no tengo necesidad. Pero ¿qué decía el Señor? No sabes. Ignoras. ¿Por qué? Porque yo conozco tus obras, le dice el Señor. No sabes que eres un desventurado. Desventurado. Tenía puesta su confianza en las riquezas. Desventurado es totalmente contrario a bienaventurado. Bienaventurado es perfectamente feliz. Desventurado sería perfectamente infeliz. Perfectamente lejos de Dios. Era un miserable. Un miserable. Vivía en una miseria espiritual. Pobre espiritualmente. Ciego espiritualmente. Y desnudo. Esa era la mirada del Señor. Era lo que, igual idénticamente a como estaba Adán en el huerto del Edén. Él era un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Había quedado totalmente desprovisto de la comunión con Dios. Porque el que tiene al Señor lo tiene todo. El que no tiene al Señor no tiene absolutamente nada. Un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ciego y desnudo. Ahora, el consejo que da el Señor es un consejo del Señor, no es un consejo del autor de la carta, sino que es un consejo que da el Señor mismo. Por tanto, por tu condición, yo te aconsejo. Yo te aconsejo. Hay alguien, una vez dijo, no se puede dar un consejo a quien no lo pide, porque no lo va a poner en práctica. Pero cuando es el Señor el que habla, el que dice que conoce nuestras obras, bien vale la pena prestar atención. Porque el que no inclina su oído para oír la ley, dice la Escritura, aún su oración es abominable. Lo que dice aquí, yo te aconsejo. Hay que solucionar el problema. Él decía, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Pero el consejo era que de mí compres oro refinado en fuego. El oro que viene del cielo. El oro que viene del cielo. El que edificare con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno, el fuego la probará. Y el Señor está mirando a la iglesia. Nos está mirando a nosotros los creyentes. Está mirando la opinión que tenemos de nosotros mismos. ¿Cuál es la opinión que tienes de ti mismo? ¿Qué opinas tú de ti mismo? Si tuvieras que escribirlo allí en lo secreto, en un papel, ¿qué opinarías tú? ¿Estás haciendo las cosas bien, perfectas, a la luz de la palabra, bajo la dirección del Espíritu? Que si el Señor viniera y nos pidiera cuenta, como allí al mayordomo del capítulo 16 del libro de Lucas, el amo viene y el mayordomo comienza a hablar con sus consiervos. Pero si viniera así repentinamente el Señor, porque lo primero que sucederá cuando el Señor venga es que los creyentes iremos al tribunal de Cristo para que nuestras obras sean evaluadas. Allí nuestras obras serán evaluadas. No sabes lo que eres. Porque cuando quitamos la mirada del Señor, cuando ponemos la mirada en la tierra, cuando ponemos la mirada en las cosas terrenas, quitamos la mirada del Señor.
Un hombre que quitó la mirada del Señor comenzó a hundirse. Pedro, cuando le dijo al Señor, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y el Señor le dice, ven, Pedro, ven, ven. Y empezó a caminar sobre las aguas. Pero al mirar los vientos contrarios, comienza a hundirse. Comenzó a hundirse. Y exclamó, Señor, sálvame. ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? Y el Señor aquí nos entrega la solución al problema. Si tenemos este problema, que nos hemos alejado del Señor, el Señor dice, por tanto, yo te aconsejo, es el consejo del Señor, que de mí compres oro refinado en fuego, para que vuestra fe, dice, mucho más preciosa que el oro, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Para mí el oro que ofrece el Señor aquí es la fe, porque la fe es más preciosa que el oro. La fe, con la fe el hombre puede adquirir lo que el oro no puede alcanzar. La fe puede comprar lo que el oro no lo puede hacer. Que de mí compres oro refinado en fuego. Oro refinado. Oro de alto precio. Es la fe en el Señor Jesús. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El que edificare con oro, plata, piedras preciosas. Fe, evangelio o evangelismo o salvación de las almas. Y las perlas, almas salvadas. Que de mí compres oro refinado en fuego para que sea rico. Para que sea verdaderamente rico. Porque era un pobre. Y si estamos en la misma condición, si estamos allí evaluándonos así, nosotros estamos pobres. Pobres, desventurados, miserables, ciegos y desnudos. Esa es la condición sin Cristo. Esa es la condición alejado de Él. Y vestiduras blancas para vestirte. Vestiduras blancas. Isaías, capítulo 61. Isaías 61, 10. Dice así. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Me vistió con vestiduras de salvación. Vestido con vestiduras de salvación. Nos dice aquí, vestiduras blancas para vestirte. Allí la carta a los Efesios nos dice, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios. Vestidos del nuevo hombre. Despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despojarse y vestirse. Despojarse de la vida vieja. Despojarse de las malas costumbres. Despojarse de los malos hábitos. Es lo que nos expone la palabra del Señor. Y créanme que lo digo con mucho temor. No porque sea mejor que los que están aquí en esta plataforma virtual, sino porque tengo una tremenda necesidad también de que el Señor vaya depurando mi vida, que nos vaya renovando y que vayamos poniendo la mirada en el Señor y que vayamos comprando oro refinado en fuego, vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza. La vergüenza. Dice allí una de las epístolas que algunos se alejarán de él avergonzados. Avergonzados. La vergüenza de la desnudez. Cuando está el hombre allí en el huerto del Edén, dice, oí tu voz en medio del huerto y tuve miedo y me escondí. Me escondí porque estaba desnudo.
Se escondió porque sintió la vergüenza de su desnudez. ¿Se ha sentido desnudado alguna vez? Sentirse desnudado es sentirse descubierto. Que dice, no tienen en poco al ladrón si hurta, pero cuando es sorprendido, el ladrón se avergüenza. El ladrón, ningún problema si no lo pilla, pero cuando es sorprendido siente la vergüenza. ¿Usted ha visto alguna vez algún ladrón orgulloso poniendo su rostro para las cámaras y sentirse orgulloso de lo que hace? Algunos yo he visto así, pero son mentes enfermas. Una persona con 4 dedos de frente se avergüenza y esconde el rostro. Algunos se cubren totalmente porque es la vergüenza. Y así es también con el pecado, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Ahora, allí en el verso 18 dice, unge tus ojos con colirio para que veas. Unge tus ojos con colirio. Hay un colirio natural que nos proporciona nuestra humanidad, que son las lágrimas. Las lágrimas es un colirio natural. Allí en la Odisea se producía el colirio, este fármaco para los ojos. Y el Señor dice, unge tus ojos con colirio para que veas. Pero ahora necesitamos ungirlos con la lágrima. ¿Hace cuánto que no ungimos los ojos con colirio, el colirio propio, orando delante del Señor, arrepintiéndonos de nuestras faltas y poniéndonos a cuenta con Él? Unge tus ojos con colirio para que veas, para que podamos ver al Señor, poder contemplarle a Él. Mire lo que dice el verso 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete antes que venga el castigo. El arrepentimiento detiene el castigo. Ahora, cuando dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y luego cuando la persona se ha arrepentido delante de este Dios celoso, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Estarías dispuesto a responderle al Señor ahora mismo? Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Entraré, cenaré, dice el Señor. Abrir la puerta del corazón. A veces nos cerramos a oír la voz del Señor y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Pero nos dice aquí la Escritura que estando en esta condición no sabemos realmente la condición en que estamos. Pensamos que estamos bien. Esa era la condición de los laodicenses, en el verso 17. Tú dices, no sabes. Tú dices, pero no sabes lo que dices. No sabes cómo estás. Te miras muy bien. Miras bien porque tu cuerpo está recibiendo toda la provisión, pero ¿y tu espíritu, tu alma? ¿Qué pasa con lo que se va a la presencia del Señor? El cuerpo y todo se queda aquí. Allí vemos al rico y Lázaro, donde había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Pero había también uno echado a la puerta de aquel que estaba lleno de llagas. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió el rico y fue sepultado, pero no dice que fueron llevados por los ángeles, sino que estando en tormentos,
Allí se invierten los papeles. Cuando las cosas van bien, de alguna manera, y que el hombre pueda despreocuparse, ya lo tiene todo asegurado. Como aquel hombre que dijo, alma, muchos bienes has adquirido en tu vida, come, regocíjate. Y una voz le dijo, necio, esta noche vienen por tu alma. Por eso lo importante es estar a cuentas con el Señor. Es estar a cuentas con Él. Y que Él nos examine. Como dice el himno, examina mi corazón. Es un salmo el que lo dice. Pero el himnólogo lo llevó allí y le puso una letra y le puso música. Escudriña mi corazón. A ti me consagro, Jesús. Pues mi alma desea tu luz. Que el Señor nos ayude para dejarnos escudriñar por el Señor, para dejarnos examinar por Él y para dejarnos ser corregidos por Él también. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche y le vamos a pedir al hermano Cristóbal de la O que nos dirija en oración, por favor, para concluir la reunión. Muy bien, hermano, oremos. Padre Celestial,